Trabajando con Excel, bloque 3. Hoy aprenderás el uso de filtros en tu base de datos. Abre la página 166 de tu libro. Verás la práctica computacional 9. En esta, utilizarás el andamio Práctica 9. Solicítalo a tu profesor. Ábrelo y juntos aplicaremos los filtros necesarios a este. Ve a la hoja Vendedores y selecciona la fila 3. Y desde la ficha Inicio, en el grupo Modificar, pulsa la flecha más del botón Ordenar y filtrar. En el menú desplegable, haz clic en Filtro. Excel agregará automáticamente un filtro a cada una de tus columnas. Despliega la flecha de la columna Turnos. En el menú desplegable, desactiva todas las casillas haciendo clic en la casilla Seleccionar todo. A continuación, activa la casilla Mixto y pulsa Aceptar. Excel mostrará solo los vendedores con turno mixto. Selecciona los resultados mostrados, cópialos y pégalos en la fila 41. Ahora, vuelve a seleccionar la flecha del filtro y en el menú desplegable pulsa Borrar filtro. Para el siguiente filtro, pulsa la flecha de la columna Paquetes. En el menú desplegable, posiciona el cursor en Filtros de número. Selecciona Mayor o igual que. Se abrirá el cuadro de diálogo Autofiltro personalizado. En este, ingresa el número 3000 y pulsa Aceptar. Excel te mostrará solo los campos mayores a 3000 paquetes. Selecciona los resultados mostrados, cópialos y pégalos en la fila 51. Vuelve a seleccionar la flecha del filtro y en el menú desplegable pulsa Borrar filtro. Para el tercer filtro, pulsa la flecha de la columna Nombre. En el menú desplegable, posiciona el cursor en Filtros de texto y selecciona Comienza por. Se abrirá el cuadro de diálogo Autofiltro personalizado. En este, ingresa la letra A y pulsa Aceptar. Excel te mostrará solo los campos que inicien con la letra A. Selecciona los resultados mostrados, cópialos y pégalos en la fila 71. Vuelve a seleccionar la flecha del filtro y en el menú desplegable pulsa Borrar filtro. Para el cuarto filtro, pulsa la flecha de la columna Apellidos. En el menú desplegable, posiciona el cursor en Filtros de texto y selecciona Comienza por. Se abrirá el cuadro de diálogo Autofiltro personalizado. En este, ingresa la letra M y pulsa Aceptar. Excel te mostrará solo los campos que inicien con la letra M. Selecciona los resultados mostrados, cópialos y pégalos en la fila 82. Vuelve a seleccionar la flecha del filtro y en el menú desplegable pulsa Borrar filtro. Para el último filtro, pulsa la flecha de la columna Pizzas. En el menú desplegable, posiciona el cursor en Filtros de número y selecciona Menor que. Se abrirá el cuadro de diálogo Autofiltro personalizado. En este, ingresa el número 2000 y pulsa Aceptar. Excel te mostrará solo los campos menores a 2000 pizzas. Selecciona los resultados mostrados, cópialos y pégalos en la fila 91. Vuelve a seleccionar la flecha del filtro y en el menú desplegable pulsa Borrar filtro. A continuación, tendrás que configurar el formulario de la hoja factura. Para ello, ve a la hoja factura y realiza lo siguiente. En la celda correspondiente a la fecha, escribe la siguiente fórmula. Pulsa la tecla Enter y Excel mostrará automáticamente la fecha. Para la celda Números de venta, selecciona la celda y desde la ficha Datos en el grupo Herramienta de datos, despliega el menú del botón Validación de datos y selecciona Validación de datos. Se desplegará el cuadro de diálogo Validación de datos. Ve a la ficha Configuración. En Permitir, selecciona Número entero. En mínimo, ingresa el número 1001 y en máximo, escribe 1100. Ve a la ficha Mensaje de entrada. Verifica que la casilla Mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda se encuentra activa. En Título, escribe Número de cliente. Y en Mensaje de entrada, escribe Ingrese un número de cliente válido. Para terminar, ve a la ficha Mensaje de error y en Estilo selecciona Detener. En Título escribe Error y en Mensaje de error, escribe Número de cliente inválido y pulsa Aceptar. Selecciona la celda del cliente y desde la ficha Datos en el grupo Herramienta de datos, despliega el menú del botón Validación de datos y selecciona Validación de datos. Se desplegará el cuadro de diálogo Validación de datos. Ve a la ficha Configuración y en Permitir selecciona Longitud de texto. En mínimo ingresa el número 15 y en máximo escribe 50.
ve a la ficha Mensaje de entrada. Verifica que la casilla Mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda se encuentre activa. En Título, escribe el nombre del cliente y en Mensaje de entrada, escribe Introducir el nombre completo del cliente. Para terminar, ve a la ficha Mensaje de error y en Estilo selecciona Detener. En Título, escribe Error y en Mensaje de error, escribe Número de cliente inválido y pulsa Aceptar. Selecciona la celda de email. Desde la ficha Datos en el grupo Herramientas de datos, despliega el menú del botón Validación de datos y selecciona Validación de datos. Se desplegará el cuadro de diálogo Validación de datos. Ve a la ficha Configuración. En Permitir, selecciona cualquier valor. Ve a la ficha Mensaje de entrada. Verifica que la casilla Mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda se encuentre activa y en Mensaje de entrada escribe Campo no requerido y pulsa Aceptar. Selecciona la celda de teléfono y desde la ficha Datos en el grupo Herramientas de datos, despliega el menú del botón Validación de datos. Selecciona Validación de datos. Se desplegará el cuadro de diálogo Validación de datos. Ve a la ficha Configuración y en Permitir, selecciona Longitud de texto. En Datos, pulsa la flecha y selecciona Igual a. En Longitud, escribe 8. Ve a la ficha Mensaje de entrada. Verifica que las casillas Mostrar mensaje de entrada al seleccionar la fecha se encuentra activa y en Mensaje de entrada escribe Introducir local sin LADA. Para terminar, ve a la ficha Mensajes de error. En Estilo, selecciona Detener y en Mensaje de error escribe Número de teléfono incorrecto y pulsa Aceptar. Para los campos de compra, realiza lo siguiente. Selecciona la primera celda de clave y desde la ficha Datos, en el grupo Herramientas de datos, despliega el menú del botón Validación de datos y selecciona Validación de datos. Se desplegará el cuadro de diálogo Validación de datos. Ve a la ficha Configuración. En Permitir, selecciona Lista. En Origen, pulsa el siguiente botón. Ve a la hoja Datos, posiciona el cursor en la primera celda de las claves de paquetes. Haz clic y sin soltar el cursor, arrástralo hasta la última clave y pulsa el siguiente botón. Ve a la ficha Mensaje de entrada. Verifica que la casilla Mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda se encuentra activa. Y en Mensaje de entrada escribe Selecciona el dato de la lista. Para terminar, ve a la ficha Mensaje de error. En Estilo, selecciona Detener. En Título, escribe Error. Y en Mensaje de error, escribe El dato no existe. Y pulsa Aceptar. Ahora, selecciona la segunda celda de clave y desde la ficha Datos, en el grupo Herramientas de datos, despliega el menú del botón Validación de datos y selecciona Validación de datos. Se desplegará el cuadro de diálogo Validación de datos. Ve a la ficha Configuración. En Permitir, selecciona Lista. En Origen, pulsa el siguiente botón. Ve a la hoja Datos, posiciona el cursor en la primera celda de las claves de pizzas. Haz clic y sin soltar el cursor, arrástralo hasta la última clave. Suelta el cursor y pulsa el siguiente botón. Ve a la ficha Mensaje de entrada. Verifica que la casilla Mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda se encuentra activa. Y en Mensaje de entrada, escribe Selecciona el dato de la lista. Para terminar, ve a la ficha Mensaje de error. En Estilo, selecciona Detener. Y en Mensaje de error, escribe El dato no existe. Y pulsa Aceptar. Ahora, selecciona la celda de paquete y desde la ficha Datos en el grupo Herramientas de datos, despliega el menú del botón Validación de datos y selecciona Validación de datos. Se desplegará el cuadro de diálogo Validación de datos. Ve a la ficha Configuración. En Permitir, selecciona Lista. En Origen, pulsa el siguiente botón y ve a la hoja Datos. Posiciona el cursor en la primera celda de los paquetes. Haz clic y sin soltar el cursor, arrástralo hasta el último paquete. Suelta el cursor y pulsa el siguiente botón. Para regresar al cuadro de diálogo Validación de datos. Por último, pulsa Aceptar. Realiza el mismo procedimiento con los campos Contenido, Precio, Descuento, Pizza, Tamaño y Precio, cambiando los parámetros de las celdas según el campo seleccionado. Ahora selecciona la primera celda de pago. En esta introduce la siguiente fórmula.
Esta fórmula calculará el pago total con el descuento asignado. A continuación, selecciona la segunda celda de pago. En esta, introduce la siguiente fórmula. Esta fórmula calculará el pago total sumando los precios de tus pizzas. Para la sección de ventas, selecciona la celda de vendedor y desde la ficha Datos, en el grupo Herramientas de datos, despliega el menú del botón Validación de datos y selecciona Validación de datos. Se desplegará el cuadro de diálogo Validación de datos. Ve a la ficha Configuración y en Permitir, selecciona Lista. En Origen, pulsa el siguiente botón y ve a la hoja Vendedores. Posiciona el cursor en la primera celda de los vendedores. Haz clic y sin soltar el cursor, arrástralo hasta el último vendedor. Suelta el cursor y pulsa el siguiente botón para regresar al cuadro de diálogo Validación de datos. Ve a la ficha Mensaje de entrada. Verifica que la casilla Mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda se encuentra activa y en Mensaje de entrada escribe Selecciona vendedor. Para terminar, ve a la ficha Mensaje de error y en Estilo selecciona Detener. En Título escribe Error y en Mensaje de error escribe El vendedor no existe y pulsa Aceptar. Ahora selecciona la celda de turno y desde la ficha Datos, en el grupo Herramienta de datos, despliega el menú del botón Validación de datos y selecciona Validación de datos. Se desplegará el cuadro de diálogo Validación de datos. Ve a la ficha Configuración. En Permitir, selecciona Lista. En Origen, pulsa el siguiente botón y ve a la hoja Vendedores. Posiciona el cursor en la celda D4. Haz clic y sin soltar el cursor, arrástralo hasta la celda D6. Suelta el cursor y regresa al cuadro de diálogo Validación de datos. Ve a la ficha Mensaje de entrada. Verifica que la casilla Mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda se encuentra activa y en Mensaje de entrada escribe Selecciona el turno. Para terminar, ve a la ficha Mensaje de error y en Estilo selecciona Detener. En Título escribe Error y pulsa Aceptar. Por último, selecciona la celda del total y escribe la siguiente fórmula. Al pulsar Enter, Excel mostrará la suma del total de ambos pagos. ¡Listo! Tu documento está configurado. Llena tu factura con distintos campos y corrobora que tus fórmulas se ejecuten correctamente. Guarda tu práctica en la carpeta del bloque 3 de tu portafolio de evidencias, con el nombre Práctica 9, tu nombre. Continúa practicando el uso de filtros y las demás herramientas que Excel te ofrece con la ayuda de tu libro Informática 3 y sus tutoriales en línea.